Vamos a dar una continuidad a las clases que hemos venido y les decía que nuestra escuela apostólica y profética tiene un discipulado totalmente fundamentado en las palabras de Cristo. Sin embargo, el enfoque es profético, basado pues en que hay 5 ministerios que ustedes ya conocen. El Señor Jesús dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado, y también habla de bautizándoles en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora bien, el discipulado es muy importante al paso de los siglos. Hoy día la humanidad tiene millones de Dios y seguimos discipulando, pero nuestro enfoque es basado en el ministerio profético. Entonces, eh, esto hay que aclararlo y por eso dice el título, la cobertura profética. Ahora, un mentor, un profeta que cuida, va a extender la protección del manto de un profeta. ¿Recuerdan Elías, antes de partir al cielo y dejar ese ministerio nacional que tenía para con Israel, para levantar el corazón de Israel, que Israel se había desviado en el gobierno de Acab, en el gobierno de Jezabel, y entró un celo por el Señor sumamente impresionante para Elías. Y Elías empieza a tener un discípulo que es Eliseo, y además a levantar una escuela profética en esos días de, de idolatría, en esos días terribles de satanismo, de hechicería en Israel. Estaba Jezabel, estaba el principado de Baal, de Acera, sacrificaban hijos. Pero Elías le cede a Eliseo el manto profético. Ahora, la cobertura profética, cederle el manto es cubre, ¿no? La cobertura significa estar cuidando espiritualmente por el ministerio de un profeta, o estar cuidando el ministerio como un apoyo mutuo. Decía que Dios nos concedió un servicio de 35 años a mi esposa y a mí, y seguimos trabajando y seguimos cuidando algunos ministerios, y cuidando es una gran responsabilidad. Eh, en los días de Ezequiel, menciona la escritura que había grietas en el muro. Y cuando el muro deja de proteger porque hay grietas, alguien tiene que reparar esas grietas, tiene que proteger ese asunto. Y Ezequiel exhorta a los profetas que había esa situación y que era necesaria. Por eso Dios, a través de su ángel, le habla y le dice: habla a los profetas, hay que reparar, ¿no? Tenemos que vigilar, ¿no? El aspecto de la preservación y de la vigilancia del ministerio profético es necesario en toda iglesia local. En una iglesia donde se empieza a desarrollar el ministerio profético, es necesario que haya una visión, una vigilancia, un apoyo, y porque el ministerio profético va a traer una a defender a la iglesia contra el error, ¿no?
en las iglesias puede haber errores, la herejía, la brujería, ¿no? Muchos brujos se infiltran, las brujas se infiltran para destruir, o si no, la carnalidad. Puede haber ahí un hermano fornicario que anda seduciendo hermanitas, algunas veces hasta las embarazan y luego las dejan. Hay perversión, hay legalismo también, ¿no? Un legalismo que pues a veces raya pues en cierto despotismo espiritual de algunos hermanos que pretenden con ese hacer cumplir la ley por encima del amor, la fe, la esperanza, ¿no? El pecado, ¿no? También cuando el pecado entra a una iglesia hay un problema. Entonces los profetas y los pastores y los apóstoles, la gente profética tiene que estar atenta para vigilar que no haya esas cosas. Alguien tiene que detener cuando hay un guía, ¿no? Cuando hay, hoy día en YouTube, por ejemplo, yo veo unos videos que realmente me hacen ver que hay problemas espirituales, ¿no? Falsas unciones, falsos profetas. Y entonces aquí es donde entra la preservación, la vigilancia. Vemos en, en la diapositiva un profeta adulto aleccionando a un joven, ¿no? Esto es bueno, esto es discipulado. Bueno, ahí tengo una foto que sucedió hace algunos años. Está mi querido amigo, el profeta Oscar Venegas, que es el bajito de estatura, ¿no? Que está allí. El de azul, pues soy yo. Nos encontramos coincidentalmente. Esto fue de esos encuentros que Dios hace, eh, no planeados, no registrados. Estábamos en la calle de Acapulco, yo iba con mi mentor, mi cobertura, el profeta Yuhani. Yuhani es de él di muchas cosas por la gracia de Dios sobre el profetismo. Nosotros veníamos caminando en una acera, la avenida Miguel Alemán en la ciudad de Acapulco, y del otro lado de la acera venía caminando Oscar Venegas con el hermano Don. Don es, creo que se llama, no recuerdo bien el apellido. Es el señor de lentes que es el coordinador de las campañas de Morris Cerulo. Morris Cerulo fue un hombre de Dios extraordinario, fue un hombre que levantó un ejército para Dios, iglesias, pastores, mucha gente fue ministrada, sobre todo en el siglo XX, a finales del siglo XX, y venían caminando ellos del otro lado de la acera, yo también, y no sé por qué razones de la vida, en un crucero, volteamos a ver el uno al otro y me dicen, ¿qué óvole, Javier? ¿Qué óvole? Ahí estás, hola, hola, hola. Y yo digo, Oscar, ¿cómo estás? Qué sorpresa verte. Entonces no sabíamos que Dios tenía un propósito con este encuentro. Dice la Escritura que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Ojo, esto es muy importante. Eso está en la carta a los Corintios capítulo 14. Y ahí nos tiene a nosotros platicando, charlando, y ahí bajo una acera, abajo de las palmas, empezamos a orar y a diseñar con la ayuda del Espíritu Santo toda una campaña, todo un movimiento profético que surgió en ese entonces y establecimos las escuelas proféticas, de ahí nace la escuela profética en Ciudad de México, en Acapulco. Y bueno, pues ahí estábamos también más adelante con Morris Cerulo. Pero quiero decirle que
son encuentros que Dios hace, no hay coincidencias en el reino de Dios. Me atrevo a decir que no es una coincidencia que algunos de ustedes están en esta escuela. Hermanas, hermanos, quiero decirles, ustedes no tienen idea, de veras no tienen idea, de cuánta oración hay detrás de usted. Hemos orado, doblado rodilla, para que este discipulado profético llegue a muchas personas, ¿no? Siempre los discípulos proféticos tienen una visión amplia, ¿no? Ya sea Moisés con Josué, ya sea uno y otro, ¿no? Para tratar de abrir los tiempos, los ciclos de Dios, las visiones de Dios. Muchas veces, después de estar en una escuela profética, hay gente que ha cambiado no solo su ser, sino su concepto del ministerio, ¿no? No sé, no veo aquí a mi hermano eh, Lechuga. ¿Está por ahí mi Sí. hermano? Aquí estoy, profeta, sí, cómo no. Ah, es que no te veo. Bueno, eh, tú conoces a Oscar Venegas, tú fuiste cultivado en los grupos del discipulado del hermano Morris Cerulo, profeta de Dios. Y bueno, yo decía que el profeta va a tratar de que haya como tú lo has dicho, una generación de profetas emergentes para el tiempo que estamos viviendo. Porque las cosas que van a venir ya en los próximos decenas de años, decenios, si es que Jesucristo no viene al ratito o viene el Señor cuando Él sabe que debe de venir, pero mientras la gran comisión sigue adelante, ¿qué nos dices sobre la visión de fundamentar una generación emergente de profetas? Mientras voy por un sorbo de agua. Adelante, hermano Lechuga. Sí, es tiempo porque está escrito, en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces es tiempo de levantar una generación profética y es tiempo de decir, de orar para que no cometan los mismos errores que uno ha cometido. Principalmente, primero forjar el carácter de profeta, y luego la intimidad con Dios, y de ahí la obediencia a la palabra que él venga al profeta. Entonces, sí es muy importante orar por la generación profética para que nosotros que ya tenemos un poquito más de experiencia, tengan ellos la bendición de que para ellos sea mejor la instrucción. Entonces, ahorita vamos a orar en este momento por esa generación. Amado Padre Celestial, no permitas que cometan los mismos errores que por lo menos yo he cometido, que se desarrolle el carácter de un profeta, el carácter de Cristo en cada uno de los estudiantes. Y también, amado Padre, en el nombre de Jesús te pido que tengan intimidad contigo, tiempo de calidad con Dios. Estemos en el secreto de Dios. Y para eso necesitamos, en el nombre de Jesús, esa intimidad, ese tiempo con el Señor. Y necesitamos también el tiempo de la lectura bíblica, porque nosotros somos profetas del Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él nos va a decir las cosas que habrán de venir. Entonces, queremos que haya muchos profetas, pero dentro del orden de Dios, dentro de una escuela, dentro de una mentoría, porque el ministerio profético es muy delicado. Bueno, todos los ministerios, los 5 ministerios,
el ministerio profético es delicado porque estamos hablando de las habilidades espirituales que Dios pone en cada profeta. Entonces, oremos para que sepamos usar las habilidades proféticas que Dios nos ha dado, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y usar esos dones cuando Dios quiere que los usemos, no cuando nosotros queramos, no cuando Dios autorice. Amén. Gracias, Amén, gracias, amén. Santo. Es cierto todo lo que el Señor te da. Bueno, tuvimos el primer curso implantando el ministerio profético, donde hablamos de los dones. Estaba Heikki Taka, la lleva. Hablamos de los dones, del fruto del Espíritu, de la situación emergente que hay. Hubo muchas personas que recibieron profecía. Y luego vimos lo del carácter. Es muy importante que un profeta tenga muy definido el carácter cristiano, ¿no? El carácter del Señor. Y ahora estamos con los principios. Son cosas básicas, ¿no? Como es esto de la paternidad espiritual, ¿no? Y vamos a ver cómo un padre discipula al hijo y decíamos que los profetas debemos desarrollar el carácter de Cristo, ¿no? Ese carácter capaz de recibir tanto respuestas positivas como negativas, ¿no? Por ejemplo, las cosas negativas que pasan en la vida, ¿no? Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, fue vendido, ¿no? Por 30 monedas, fue recuperado de una forma espantosa, terrible, crucificado en la cruz de tortura, pero todo lo hizo por nuestro sea el Señor. Pero las cosas positivas que vienen cuando llega con nosotros una bendición, ¿verdad? Cuando viene algo amado que empieza a triunfar, una liberación, o viene una bendición económica y te das cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho contigo, con tu familia. Bueno, pues el profeta va a desarrollar un carácter, en este caso, de gratitud y de tener un equilibrio ministerial, ¿no? Ya sea que seamos recibidos o que seamos rechazados por la gente o por el liderazgo aún de la iglesia, hemos de seguir el cumplimiento de nuestro llamado y misión. Yo he estado platicando con algunos hermanos maduros, ¿no? Y les digo, miren, a principios de empecé a trabajar con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, me presida, con el curso de la y inmediatamente un profeta dijo, es el profeta Yuhani, que ya les mostré su foto, que es el viejito que está allí, me decía, Javier, ¿cuánto tiempo te tardas tú con tu escuela de profetas? Le decía yo, pues aproximadamente un año, a veces 14 meses en cumplir todo el ciclo de discipulado. Y me dijo, no, Javier, los tiempos no están para dejar pasar el tiempo, hay que redimir. Y me dijo una palabra muy fuerte, profética, me dijo, mire, si la iglesia conociera más sobre la guerra espiritual en México, porque este hombre ha visitado 114 países, eso es decir 114 países se dice fácil, ¿no? Pero pues es un profeta al mundo. Y dice, si en México se enseñara más sobre la guerra espiritual, tendríamos un avance como nunca antes en la historia de la Iglesia de México. Se habría de hacer. Así que me dice, tú debes dedicarte a dar cursos de guerra espiritual. Tú eres un guerrero, me decía. Pues yo dije, bueno, está bien, hermano, yo lo tomo como un consejo, pero yo veo
que realmente es muy importante conocer los dones del Espíritu, levantar el carácter, empezar a levantar profetas, porque los tiempos que vienen, hermanos, no van a ser fáciles y muchos cristianos no los van a resistir. Muchos cristianos se van a llevar ahí las cosas así tranquilitas, sin dejar su comodidad, pero una cosa que no podemos omitir es que el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo va a ser juzgado, Satanás va a ser juzgado, y por eso el Señor Jesús dijo que la maldad iba a aumentar en los posteros tiempos. Yo les he venido diciendo, hermanos, muchos no van a aguantar las persecuciones si llegaran a ver, señalamientos si llegaran a ver, porque los demonios están más agresivos ahora que nunca antes. Hace apenas un señor en la gasolinería me decía de los jóvenes que se drogan, y él decía, bueno, en mis tiempos pues se drogaban, o decían nos drogábamos cuando más con hierba, dice, ¿no? Pero ahora con fentanilo y cuanta cosa no espantosa, ¿no? eh, lo que está pasando en la educación, en el área social, ¿no? De matrimonios de personas del mismo sexo. Y por eso surgen estas escuelas de profetas como en los tiempos de Samuel. ¿Qué pasó en los tiempos de Samuel? En los tiempos de Samuel, el sumo sacerdote Elí y sus hijos estaban muy relajados. Los hijos de Elí eran unos verdaderos canallas, unos granujas. Y Dios tuvo que levantar a un jovencito como Samuel, que cuando creció estableció las monarquías y estableció las escuelas proféticas. Y en las escuelas proféticas, ahí están los mentores, ¿no? En los días de Elías, Elías es el hombre de Dios, luego Samuel es el hombre de Dios, y Dios va levantando hombres de Dios para apoyar, para edificar, para discipular, ¿no? En estos tiempos yo estoy seguro que cada vez más va a haber más cursos proféticos en varias naciones. Yo ya vi una escuela muy interesante en Perú, en Argentina he escuchado algunos, hay profetisas muy fuertes. He empezado, ¿no? Mi amigo de Italia, Rafael Di Martino, ¿no? Empezamos a ver que en el mundo espiritual, en diversas partes y regiones de la tierra, está habiendo un mover de las cosas que van a venir, como si Dios estuviera dando un ciclo, ¿verdad? Se aumenta la tecnología, pero también en la vida espiritual toda verdad es paralela, ¿verdad? Hay verdades paralelas. Hermano Andrés, ¿qué nos dice de verdades paralelas? En el Bueno, mundo espiritual, ajá, en el mundo espiritual y en el mundo natural y en los tiempos que estamos viviendo, toda verdad es paralela. sí, amén, toda verdad es paralela. Si Y le explica al no, grupo un poquito más esto, hermano. sí, la enseñanza que dio el profeta Morro Cerulo, que toda verdad es paralela, y también escribió un libro que se llama El sacudimiento ha comenzado. Ese libro habla acerca de un crack económico en Estados Unidos, también habla acerca de la falta de amor entre las personas, la inmoralidad sexual crecerá. Pues ese libro da mucha información de lo que Dios le reveló al profeta,
Entonces, ¿quién va a estar delante de todo ese mover, de todo ese movimiento de la maldad? Pues la compañía de profetas, los profetas emergentes van a estar al frente haciendo oración y como bien ponía en la lámina, poniéndose en la brecha, reparar los hoyos que el enemigo hace, poniéndose en la brecha y también intercediendo. Entonces, la generación profética emergente tiene que ser una generación que se ponga en la brecha para que cierren las ranuras que el enemigo ha hecho. Y también me recuerda el tiempo de los macabeos que tuvieron que defender el templo. Entonces, Macabí significa mi martillo. Entonces, necesita una generación martillo para lo que se viene, una generación fuerte en carácter y fuerte en los dones del Espíritu para lo que se viene, como los macabeos que defendieron en su tiempo el templo, lo reconstruyeron, lo rededicaron, y de ahí pues viene la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces. Entonces se necesita orar por esta generación, porque dice el apóstol, les hablo a ustedes jóvenes porque han vencido al enemigo. Entonces, el profeta Ronnie Chávez tuvo una visión de un barco que se llevaba de América, se llevaba oro para Europa, y después Dios le presenta otra visión donde ya el barco ya no lleva oro, sino se lleva a los jóvenes de este país, a los jóvenes del continente. Entonces, en lo que tenemos en este país, en este continente americano, es una riqueza, esa riqueza se llama juventud. Oremos porque esa juventud sea aprovechada por el Dios eterno. Amén. Y sin duda alguna, el cumplimiento que viene, el Señor Jesús está trayendo un avivamiento, un mover, se aumenta la maldad por un lado, pero paralelamente también se aumenta la unción, la sabiduría de Dios. El Señor Jesús está preparando una generación gloriosa para empezar a ganar las almas en un mundo donde hay tanta maldad, tanta iniquidad. El Santo de los Santos, que es Jesucristo, está enviando más de su Espíritu para que, miren, se están polarizando las cosas. Le estoy hablando como profeta, se están polarizando. ¿Qué es polarizando? Bueno, positivo, negativo. Se están poniendo las cosas cada vez más tensas entre la santidad y entre la iniquidad y la maldad. Por eso dice la Escritura, el que es santo, santifíquese más todavía. Eso dice el libro de Apocalipsis. El que es santo, santifíquese más todavía, ¿verdad? El que es injusto, pues sea injusto más todavía, porque ya se están polarizando las cosas en una forma extraordinaria y por eso, bueno, hoy estamos viendo la cualidad de tener los mentores proféticos, ¿no? Un mentor profético va a estar dando la guianza para los tiempos, las sazones que estamos viviendo y estar listos. Bueno, seguramente, hermanos, voy a dar otro tema que son una manera práctica para ayudar a tener un mentor, ¿no? Seguramente algunos de ustedes cuando empezamos a ver el espíritu de orfandad, algunos incluso en la administración recuerdo, pues lloraron, algunos dijeron, pues yo era una persona huérfana y muchos espiritualmente se sienten huérfanos a pesar de estar en una iglesia cobijados con una denominación, un nombre de una iglesia, un grupo, pero hay algo, hay un vacío, ese vacío de orfandad, ya vimos el espíritu de orfandad, las 7 cosas terribles que menciona Job en la vida del huérfano. Entonces, en muchos hermanos, cuando empezamos a ver el tema del principio de la paternidad espiritual, dicen, bueno, ¿dónde está mi papá? O yo quiero tener un mentor, yo necesito un mentor. Para lo que Dios me está llamando, para la asignación que tengo, necesito un mentor, alguien de experiencia. Yo les decía, estuve con el hermano Yucani, tengo un gran compañerismo con Oscar, y siempre tenemos que tener alguien con
¿con quién, no? Mi pastor Adolfo Álvarez, ahí está presente en el momento en que yo requiera, sé que voy a tener la ayuda de un mentor, ¿no? Entonces, algunos hermanos dicen, ¿de qué manera? Entonces, le voy a enseñar a usted con este tema una manera práctica para ayudarlo a usted a tener un mentor. Si usted ya lo tiene, lo felicito, bendito sea Dios. Este es el plan de Dios para usted. Si usted ya tiene a alguien a quien le da cuentas y que le ama en Cristo Jesús y le motiva y las 15 cosas que vimos, motivo por las cuales Dios ha puesto los mentores, yo le felicito, hermana, de verdad, qué bendición tan hermosa, hermano, tener alguien que te acompañe en el camino de la vida, ¿no? Bueno, vamos a ver la manera práctica para ayudarlo a usted a tener un mentor. Si no lo tiene o si usted tiene alguna duda, bueno, la primera cosa que debe hacer es orar. Orar y orar en serio, orar porque la oración es la respiración del alma. Orar sin cesar, decía Pablo. Ore constantemente por la unción del Espíritu Santo para que Dios le lleve a una relación de tutoría, una tutoría que sea fuerte, que sea determinante, que haya una visión eterna de alguien que ame a Jesús, ¿verdad? Así como usted lo ama, o más aún para que le enseñe a amar más a Jesucristo. Amando a Jesús es como se levanta la vida, el alma, el ministerio, ¿no? Alguien que tenga una visión de reino, del reino de Dios. Usted debe de orar. Yo le invito, si usted no tiene un mentor, a empezar a orar diariamente. Y el Espíritu Santo, dice, la Escritura es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ya sea que le revelen sueños, ya sea que le revele eh, con una gran convicción, porque eso es algo muy bueno de la fe, que te pone una gran convicción, algo que no puedes dejar, y dices, bueno, me voy a acercar, pero eso es producto de la oración. Si usted no ora, no pasa nada, ¿eh? No le va a pasar nada en la vida. Usted va a seguir con ese cristianismo flaco, dividucho, alimentándose de leche, con mucha curiosidad por conocer más, pero no. Pero si usted ora, si usted dedica un tiempo y dice, Señor, yo quiero una tutoría, así como si soy tu Josué y voy a conquistar la tierra, necesito un Moisés, ¿no? Si yo soy un Timoteo que apenas está medio timoteando, necesito un Pablo, Señor, ¿no? ¿Quién sería así? Una vez alguien me puso un examen y me dijo, ¿quién te gustaría que fuera tu cobertura del Antiguo Testamento? Y la misma pregunta te hago. Si Dios te diera la oportunidad y te dijera, bueno, ahí tienes a varios héroes de la fe, ¿quién te gustaría que fuera tu cobertura? Y luego, ahora del Nuevo Testamento, ¿quién te gustaría que fuera, no? Y todos casi dicen, Jesús. Jesús, bueno, qué bueno, te felicito. Pero alguien así necesita oración, ¿verdad? Ya apuntó usted, ahí está en su libro, ore. Vamos al punto 2. La manera práctica, esto es práctica, no es teoría, es práctica para tomar un mentor, ¿no? Tener un tutor, ¿no? Si la orfandad está en tu alma, dice, ore, para que Dios le ayude a entender la necesidad de tener un tutor, un mentor, un padre espiritual. Ahora, 2,
precise el campo de trabajo donde se desarrollará espiritualmente. ¿Cuál es su campo de acción? ¿A dónde vienes trabajando? ¿Qué es lo que quieres hacer? Algunas personas cuando hemos estado en este grupo dicen, pues yo no sé qué es lo que Dios quiere en mi vida. Yo realmente estoy aquí, me gustan mucho las clases, pero no sé. Pues no, hermano, hermana, usted debe de tener un propósito. Algunos de ustedes ya tienen un grupo y están trabajando en una comunidad cristiana, ¿verdad? Algunos tienen una unción evangelística, algunos dicen, yo quiero tocar un instrumento que conmueva las vidas y que las enamore de Jesucristo, un instrumento de alabanza. Yo quiero danzar al Señor con una gracia como María que tomó el tamboril y dirigió al pueblo de Israel. Cada uno tiene dones, cada uno, alguno dirá, yo quiero predicar con esa unción que tenía Pedro, que cuando él abrió su boca, 3,000 se convirtieron y se bautizaron. Bueno, hay diversas, precisa el campo. Yo quiero trabajar con los niños. Yo quiero, dirá usted, los niños. Algunos de ustedes dijeron, ahora que hablábamos de instruir al niño en su camino y los libros que iban a venir y todo eso, empezaron a conmoverse por los chiquitos. ¡Qué bueno! Entonces, usted debe ser el mejor maestro de niños que pueda haber en su iglesia y en todo el estado al cual usted pertenece. Entonces, precise el campo, ¿verdad? Y muestre para que Dios le diga qué tutor idóneo debe usted tener. Amén. Alguien diga amén. Bueno, Amén, algunos dirá, yo Amén, quiero ser amén, amén. pastora, ¿verdad? Pero pues una pastora ordenada, no una pastora autonombrada y a ver qué sale. No, no, hacer las cosas bien. Seguimos con el punto 4. Una manera práctica para tener un mentor es tener una relación formal, o sea, usted necesita hablar con la persona, decirle, vamos a tomar un cafecito, lo invito a tomar un cafecito y vamos a hablar. A ver, hermana, quizá una mujer prefiere tener una hermana por mentora, ¿no? Por ejemplo, mi esposa tiene ahí una hija espiritual que no la suelta y quizá a mí no, a mí no me hace mucho caso, ¿no? Pero a mi esposa sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una relación de tutoría, pero hágalo de manera personal. Personal. Hermano, yo he estado orando, yo he estado sintiendo esto. Si usted tiene una mentora que sea madura, también le va a decir, hermana, yo estuve orando y quiero que usted me pueda orientar un poquito más por la experiencia que tiene, por los dones que tiene. Yo necesito platicar con alguien también todas las situaciones que yo llevo en mi casa, en mi ministerio, ¿verdad? Entonces, pero necesita ser formal, no nada más ahí a ver qué sale, no. Va usted a lo que va, o sea, hay que ser claros, concretos, concisos y macizos, como decían, ¿verdad? Entonces, bueno, ya que tiene usted esa cita, esa formalidad, hay que definir las reglas con la persona, decirle, bueno, ¿cuánto tiempo quieres que oremos juntos de vez en cuando? El tiempo, compromisos, ¿no? Bueno, yo me comprometo a estar con usted, a llamarle frecuencia, 2 veces a la semana, que oremos juntos una vez a la semana. Citas. Oiga, quiero que conozca mi iglesia, que empecemos juntos. Si usted tiene un grupo donde usted cree que yo pueda servir, adelante. Yo estoy para servir, no, compromisos. Frecuencias, citas, metas
de aquí al año que entra, yo ya tengo que estar dando el curso de implantando el ministerio profético, se me ocurre, ¿no? Pero si usted quiere decir el curso de escatología ya en la iglesia a la que pertenezco, metas el próximo año, y también las formas de medir el avance. Usted tiene que hablar con una persona que le diga, yo quiero trabajar de esta manera. También la persona le va a decir, bueno, yo espero esto de ti. ¿Qué esperas tú de mí? Yo espero esto de ti, ¿no? Punto 6, vamos con 6, porque son 10 pasos de maneras prácticas para tomar un tutor, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí vemos a un padre orientando al niño, en la diapositiva también vemos que el tutor lleva una linterna en el camino, adelante, va iluminando en el camino, te va diciendo por aquí va. Y hermano, hermana, inicia el proceso con determinación y el deseo de mantener una relación a largo plazo. Y es mediante un pacto, porque Dios es Dios de pactos. Yo no puedo concebir a Dios como alguien de, mire, Dios es como el matrimonio. El matrimonio es un pacto. Un hombre para una mujer para toda la vida. Es un pacto. No puedes estar cambiando de matrimonio nomás cuando se te antoje, ¿no? También así es la cobertura. No puedo estar cambiando de cobertura nada más porque ahora me entusiasmé y yo quiero a alguien como Cash Luna, ¿no? Yo quiero a alguien como, no, hay que tener los pies en la tierra y el pacto es mutuo. Bueno, 7. Ya que definiste tu cita, ya hablaste con él, ya pusiste los compromisos, mire, esto es lo que yo me comprometo, es lo que yo sé hacer, lo que quiero hacer, ayúdeme a hacerlo, ore constantemente para que la unción del Espíritu Santo, que la relación sea de una tutoría, sea fuerte. Satanás va a querer romper muchas veces los pactos. El diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Y hay espiritualidades muy fuertes, el espíritu de Absalón, el espíritu de Jezabel. Bueno, son espiritualidades malignas que van a tratar de impedir que usted tenga una relación de mentoría fuerte. Voy al 8. Ya decía, el primer paso de la relación antes de pactar, ¿no? Usted tiene que tomar una decisión, pero no a tontas y a locas, o sea, definir las reglas, una decisión contundente y agradable ante los ojos de Dios. Definir las reglas, su tiempo, el espacio, los compromisos, la frecuencia, las citas, las formas de medir adelantos, ¿no? Cada vez al año, cómo has sido, cómo has estado, cómo vas, ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos, inicia el proceso con determinación y mantener una relación mediante un pacto bíblico y con términos aún documentales si fuera necesario, ¿no? No le digo que hagas un pacto de sangre firmado con sangre, no, pero sí escribir, decir, bueno, el día de hoy ahí en mi Biblia hice pacto con la hermana fulana para que fuera mi cobertura, mi jueza, mi maestra o mi maestro con el hermano fulanito de tal para tener eh, tutoría, ¿no? Entonces, si fuera necesario. Y ya dije que ore constantemente para que la unción del Espíritu Santo le dé una relación fuerte, ¿verdad? Con visión eterna.
con el reino de Dios. Que diga usted, bueno, aunque pasen los años, aunque si yo llego a tener un error, mi hermano me ayude, mi hermana me ayude, me tolere, pero bueno, a eso va, ¿no? Y ya que definió usted estas 10 causas prácticas, ya le dije, haga una cita, se empieza orando y ya luego va tomando los otros pasos. Ahí están en el libro, ahí están en su libro. Entonces ya se hace un pacto de poder, ¿no? Elías pasa y ve a Eliseo y le pone el manto encima. Eso es un pacto. Tanto con sus 12 yuntas y dijo, ahí te voy, déjame despedir de mis padres, porque yo sé que usted, señor Elías, trae una unción verdaderamente de Dios muy fuerte. Y viene el pacto. Ahora, la cobertura espiritual, porque esto es algo espiritual, debe hacerse bajo pacto. Muchos no lo entienden esto. Muchos dicen, bueno, mi pacto es de amigos, porque todos somos amigos. Coberturas de cuates no sirven, ¿eh? No sirven. Si usted tiene amigos que esto, el amigo le va a dar un consejo a nivel amistoso, pero no le va a dar un consejo. Que hay problemas conyugales y va con el abogado y le dice, oiga, yo tengo problemas con mi esposa, con mi esposo. ¿Qué le dice el abogado? Pues divorcio, se le metemos ahí esto, y le sacamos una lana y todo. No, depende con quién vaya. No. Entonces, las coberturas de amigos, de cuates, no sirven, no sirven. En la Biblia las coberturas son también con un elemento de autoridad. Por eso cuando vimos la clase de la paternidad espiritual, son padres, tienen una autoridad paternal, no son amigos de sus hijos. Son amigos en el sentido de la relación, podemos ser amigos, pero hay una autoridad paternal, ¿no? Ahora, un pacto, ¿qué es un pacto? Algunos dirán, bueno, ¿qué es un pacto, no? Me acuerdo de la canción de Marcos Witt que decía Dios de pactos, ¿verdad? En la Biblia, si hacemos un estudio de los pactos, hermano, hay 8 pactos. Sería largo explicarlos cada uno. El pacto adánico, el pacto edénico, el pacto abrámico, el pacto davídico, hay muchos. Y el pacto supremo es el pacto de la sangre del Cordero. Pero ¿qué es un pacto? Un pacto significa un compromiso fuerte, lealtad, lealtad hasta la muerte. Cuando yo me casé me dijeron, ¿aceptas por esposa a Rocío hasta que la muerte los separe? Pues quizá yo no sabía lo que estaba diciendo, pero dije, sí, acepto. O sea, es una lealtad hasta la muerte, eso es un pacto. En los tiempos bíblicos se hacía. Hoy día en algunas culturas se hace, eh, pero algunos ven un contrato, ¿no? Un contrato, vas a una compañía y un contrato tiene una responsabilidad limitada, pero un pacto es una responsabilidad sin límites. Y este es el asunto, ¿no? No sé si me estoy explicando qué es un pacto. No sé si mi hermano
quiere comentar algo, mi hermano Andrés. Sí, el pacto que se da entre la cobertura y el hermano que recibe la cobertura es importante y también incluye diezmar, ofrendar, incluye también dar primicias, entonces, y también participar en los eventos, en lo que la cobertura nos está dando. Entonces, hay que tener atención, qué es lo que está revelando Dios a la cobertura para que nosotros estemos en la misma frecuencia. Y entonces nosotros tenemos una cobertura, pues yo en lo personal tengo la cobertura del profeta Oscar Venegas ya de años, y entonces él se preocupa mucho por todos nosotros y pues hace eventos y también hace las transmisiones de los lunes para que recibamos la prédica y también nos manda el link de su iglesia. Entonces sí, ya está en uno que uno le dé seguimiento. Seguir la cobertura es importante y avisarle lo que estamos haciendo. Yo ya le avisé que estábamos dando el curso y ahora ya le avisé de este curso también. Entonces, mantener al tanto al profeta de todo lo que le pasa a uno, cosas personales, de salud, financieros, cosas del matrimonio, de los hijos, tener esa confianza para decirle al mentor cómo estamos. Amén. Hasta ahí, profeta. Sí, Sí, adelante. bueno, como que se pierde un poco el interés. Sí. Bueno, en la diapositiva estamos viendo una situación de las promesas, términos de un pacto. En el libro de Génesis, Abraham tiene una visión, un sueño con Dios, cae en un sueño profundo y ve en medio de un sacrificio donde partían, ya fuera una vaca o partían a la mitad. Hermano, entienda usted esto, lo partían así a lo largo, no la partían a la mitad, ¿no? La partían a lo largo y ponían un pedazo de la vaca a mano izquierda y otro a mano derecha. Y Abraham ve una antorcha que se paseaba en medio de ese sacrificio. Y Dios lo hace caer en un sueño profundo y ahí hace un pacto con Abraham. ¿Sí? Le dice, tu generación estará 400 años en Egipto, pero saldrá con gran gloria y con riquezas a la tierra que yo te he dado. ¿No? Ahora, ¿qué significa rayar el pacto? Vean ustedes, ahí lo puse en las diapositivas. Está Abraham con ese sueño, con eh, la vaca partida, el toro partido a la mitad. Y eso en la antigüedad se decía, vamos a rayar un pacto. Rayar un pacto era precisamente en medio de la sangre de ese animal sacrificado, caminaban las personas que hacían el pacto y en medio decían, así haga Jehová al que quebrante este pacto, ¿no? O sea, así lo parta en dos, ¿no? Al que rompa los pactos. O sea, un pacto es algo serio, es algo que no se puede de contentillo. Muchos no lo entienden esto. Y hay personas que hacen un pacto y al rato quieren romperlo y no me hables y ya, ¿no? Pero en el caso de todos los pactos se hacen con promesas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se casa hay una promesa. Prometes delante de Dios. Eh, y hay un compromiso mutuo en las promesas, ¿no? Indican lo que van a hacer juntos. Amar a tu esposo, a tu esposa, serle fiel, cuidarle, ¿no? Los términos, las condiciones, sea en la prosperidad
o en la escasez, o hasta que la muerte los separe, o en la salud o en la enfermedad, ¿no? Indican también los términos, la duración del pacto, ¿no? Y en los términos pueden ser acompañados o no por un juramento. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que no juremos. Pues no, no debemos jurar, pero sí sea nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Punto. Eso es lo que quiere Dios de hombres y mujeres cabales que le sirven y le sigan, ¿no? Entonces hay pactos entre Dios y el hombre. Ya decía yo, Dios es un Dios de pactos. La Biblia registra 8 pactos entre Dios y el hombre. Hay pactos hechos entre los hombres, por ejemplo, el pacto de Jonathan y de David, ¿no? Ayer hablábamos de un descendiente de Jonathan, Mefiboset, que a raíz de ese pacto, David adopta a ese muchacho inválido, Mefiboset, porque son hechos. ¿No? Está Jonathan y David. Eh, hacen un pacto, en el pacto intercambian posesiones. Por ejemplo, Jonathan le da a David el manto. Jonathan era el hijo de Saúl, el rey, era el sucesor por derecho, pero no se lo quita porque sabe que David trae una unción divina y le da el manto que es símbolo de riqueza, de poder. Le da sus vestiduras, símbolo de todas sus posesiones. Le da su espada, no hombre, para que un guerrero le dé su espada a otro, pues es el símbolo de su fuerza, de su ataque, de su defensa, de su conquista, de su heroísmo. Y le da el cinto. El cinto es el símbolo de protección que va a cubrir las partes dadoras de la vida. Así que vean ustedes cuando intercambian con Natán, con David, ¿no? Voy a leer Hebreos 7 del 1 al 8, donde está una parte sustancial de un pacto, el pacto bíblico y la bendición. Vean ustedes. Hebreos 7, 1, 8, ahí está en la diapositiva, dice, ayer hablamos un poquito de este asunto, porque este Melchizedek, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Ahora, hermanos, ponga atención, por favor. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los 10 hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí en la tierra, el diezmo es una señal de honra, de pacto. Abraham, que era el que tenía las promesas de Dios, le da los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec lo bendice, ¿no? Y aquí los hombres mortales, como usted y como yo, que vamos a morir, reciben los diezmos, pero los diezmos son de Dios, son de Jesucristo, y Él los recibe. Melquisedec es el tipo de Jesucristo. Recuerdan que ayer decíamos que toma pan con Abraham. Por favor, tomó la cena del Señor antes de que fuera instituida. Y luego dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, hecho semejante al Hijo de Dios. Pues está dando los diezmos de todo. ¿Y de quién viene la bendición? Del rey. ¿Quién es el rey? El rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia? El rey de Shalem. Melquisedec. Entonces, aquí está el asunto del diezmo. Así que el ministerio bajo cobertura debe diezmar a alguien. Aquí yo he visto un gran problema, hablando de pastores, ¿no? Porque los pastores viven de los diezmos o hemos recibido diezmos, ¿no? Yo fui un pastor que trabajaba. Yo trabajaba para mantener a mi familia en los tiempos que trabajaba yo en el sistema DIR. Y así como Pablo trabajaba haciendo sus, ¿cómo se llama? Sus tiendas con Priscila, con Aquila, para no ser gravoso a la iglesia. Está bien que un pastor trabaje, pero que no descuide, ¿no? Ahora, algunos pastores se autodiezman. Ojo, eso no es correcto. Se autodiezman porque no tienen cobertura, porque no tienen compromiso, porque no quieren honrar a otra persona a la que se pongan bajo sujeción. Ahora, alguien me dijo, oiga, pastor, ¿usted diezma? Y le dije, sí, sí, diezmo. La Biblia nunca dice que los pastores o algún ministerio no deban diezmar. Al contrario, Dios dice, pruébenme ahora en esto, pruébenme. El diezmo es pacto y es bendición, ¿sí me entiende, hermano? El menor, dice el pasaje que leímos en el libro de Hebreos, capítulo 7, es bendecido por el mayor. Significa que una persona que tiene el poder para bendecir, tiene la autoridad, la autorización, siempre es mayor que la persona a la cual bendice. Y para que venga la bendición, bueno, sí, Dios la da, dirá usted, pero Dios es Padre nuestro de todos los creyentes en la tierra. El diezmo y ofrendas especiales al mentor es como honrar a un padre. Es como yo le invito a mi padre o a mi madre a comer y no le cobro la comida, que es mi papá, mi mamá, me dieron cuando yo era niño, ¿no? La entrega de diezmo y ofrendas especiales al menor es como honrar a un padre, nuestro padre espiritual,
Ahora, el padre espiritual va a orar y va a cuidar la salud del ministerio, no nada más es, venga para acá, debe de haber un recíproco en esa honra. Y bueno, pues esta noche se nos ha acabado el tiempo y el próximo lunes vamos a ver esta clase de liderazgo y cobertura, que es una clase también muy bonita que está ahí en tu libro, y entraremos al siguiente tema que es también sumamente importante. Empezaremos con otro principio y esta noche voy a terminar. Le pido que dejemos de grabar y tenemos unos minutos para compartir, para